canción, Él ha de venir, Él va a venir. Martica, bienvenida, qué gusto verte por acá. Gloria a Dios. Volviste no es tu tierra, pero va a ser tu tierra de gran bendición. El Señor tiene grandes cosas para ti aquí. Por eso estás de vuelta por esta tierra. Gloria a Dios por eso. Mauro, ya los niños están en el salón. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a iniciar con nuestro estudio en esta mañana. Y el Señor nos va a ir llevando y nos va a ir guiando en esta mañana. Estos días han estado un poco movidos, un poco con mucha noticia de pestes, dice la palabra de Dios, hambres, guerras y una cantidad de cosas que han de venir. Y entonces la canción es maravilloso cuando Él dice, ha de venir, y Él vendrá un día, realmente, Él va a llegar, y va a venir por su pueblo, y va a llegar, y nos va a llevar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y nos vamos a ir yendo en la palabra, porque estos son rumores, y habrá muchos rumores, y ustedes en estas semanas habrán escuchado. En esta semana casualmente ya llegó a Colombia, ¿cierto? Porque estaba por allá en Wuhan el virus, y pues estaba lejos, porque Wuhan es muy lejos, es en China. Entonces luego saltó a Italia, y finalmente todos los que saben de estas pandemias dijeron, eso va a llegar a todo el mundo, va a llegar, o sea, tarde o temprano se va a saltar, porque somos globalizados y se va a mover por todo el mundo. Y en Wuhan, pues en esa ciudad donde estaban resguardando todos los que tenían esa enfermedad, se les cayó el edificio encima de todos ellos. Bueno. Ahí está Kelly, bienvenida, qué gusto verte. Qué gusto verte, Kelly, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, pues esto nosotros, el privilegio que nosotros tenemos, mis hermanos, y debemos sentirnos privilegiados grandemente, es porque para nosotros no debe ser una noticia alarmante en el sentido de que nos debemos cuidar, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que todo está escrito y que ya todo eso está aquí, y sabemos también que estos son tiempos del fin, que no es el fin de los tiempos, porque es distinto el tiempo del fin que el fin de los tiempos. El fin de los tiempos va a llegar, va a venir, pero cuando llegue el fin de los tiempos nosotros no vamos a estar como iglesia. Pero estos son tiempos del fin, porque la palabra de Dios claramente lo dice en Mateo 24, que habrá pestes, y que habrá guerras, y que habrá terremotos, y que habrá una cantidad de cosas. Entonces, a lo que yo quiero ir, y donde vamos a irnos probablemente en un domingo, quizá 2 o 3, es a ver exactamente en dónde, qué es lo que dice Dios a través de su palabra, qué es lo que dice Dios que debemos tener en cuenta, y claramente para que nosotros estemos muy seguros de que nosotros no vamos a estar cuando llegue el fin de los tiempos. No vamos a estar como iglesia aquí en la tierra cuando llegue el fin de los ¿qué? De los tiempos. No vamos a estar como iglesia nosotros cuando llegue el fin de los tiempos. Por eso vamos a ir a Primera de Tesalonicenses para hacer una lectura bíblica inicial, capítulo 4, versículo 13. ¿Versículo qué? 13, y luego nos vamos a ir hacia el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, y si quieren, preferiblemente nos ponemos todos de pie y vamos a leer la palabra en reverencia. Amén. Todos vamos a ponernos de pie. Los que trajeron sus Biblias, pónganse de pie, levanten sus Biblias y pónganse de pie absolutamente todos. Los que no trajeron sus Biblias también pónganse de pie, porque es reverencia. Los que no la trajeron van a escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Es la palabra de Dios lo que vamos a escuchar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, amén y amén, y la gloria sea para el Señor. Johan, me le subes un poquito, por favor, que estoy como bajo de voz. Amén, gloria a Dios, ahí está perfecto. Entonces la palabra de Dios es totalmente clara. Él va a venir, como decía la canción. Y dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros, es el fundamento, parte del fundamento de nuestra creencia, es que Jesús murió y resucitó. Es uno de los fundamentos. Que Jesús fue a la cruz por todos nosotros, fundamento. Que su sangre derramada en nosotros nos rescató, fundamento. Entonces Él vendrá por nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado, no pereceremos a los que durmieron. Y esto ya es para cuando el Señor venga en la nube. Y habla de los que va a levantar primero, los que murieron antes. Pero aquí hay algo muy importante, y por qué traigo a colación este texto, que no va a ser el texto central de nuestro estudio de esta mañana. Porque no es muy común que ahorita en este tiempo, específicamente, Juan, hazme un favor, me pones el ventilador de acá que le pegue solo para atrás o para acá, para abajo, y me están moviendo acá las hojas todo el tiempo. Ahí tengo. Sí, así es. Me está moviendo acá todo esto todo el tiempo. No, eso, aquí atrás. Muchas gracias, Juan. Eso, muy bien. Entonces ahorita salen muchos predicadores de oportunidad, básicamente. Concéntrense aquí en la palabra de Dios y no en el ventilador. ¿Y qué va a pasar? Que empezamos a escuchar mucha palabra acerca del virus, acerca de todo lo que está pasando, acerca del fin del tiempo. Esto se va a acabar, ya viene, ya casi llega y está a punto de llegar, y nos desenfocamos de lo que la palabra de Dios nos dice y nos manda a hacer. Y la palabra, lo que sí es claro es que la palabra nos dice que nadie sabe cuándo es el momento exacto, ni el día ni la hora. Nadie lo sabe, absolutamente nadie lo sabe. Y muchos de estos predicadores empiezan a hacer sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones, y empiezan a mover un poco de masas, a mover el estómago y a mover mucho tema. Y lo que queremos en esta mañana es que nos concentremos realmente en qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿A qué es lo que nos manda la palabra de Dios? Para que nos concentremos ahí, sigamos avanzando, sigamos trabajando, sigamos en nuestros quehaceres y sigamos obedeciendo la palabra de Dios, mis hermanos, para que no nos desenfoquemos de lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. A eso es a lo que debemos ir, a la palabra de Dios en esta mañana, porque ahorita es muy normal que salga mucha gente a hablar de este tema. Muchos hablan de este tema. Entonces vamos a continuar con 1 Tesalonicenses capítulo 5 a partir del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Continuando con lo que nos dice el texto y el relato como venimos, y es maravilloso lo que va a pasar. En un momento lo va a llegar en la nube. Y dice claramente, fuerte, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros nos iremos, si Dios nos tiene, para que vivamos ese momento maravilloso que va a acontecer en toda la humanidad. Y si no, pues nos habremos ido antes, pero vamos a resucitar primero. De todas formas, vamos a ir y a ser arrebatados, dice la palabra. Pero ¿qué dice el renglón seguido? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. No necesitan saberlo.
no nos interesa estar metidos ahí en ver y en averiguar y en indagar y buscar a ver si de pronto ya casi llegó. Porque es lo que ha pasado a través de la historia. A través de la historia han salido muchos a decir cuándo va a llegar y no llega. Ya está llegando y no llega. En tal año, tal fecha y no llega. Y estos personajes pues nunca lo van a poder determinar. Nunca lo van a poder determinar. No va a poder, porque la palabra de Dios es clara. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, no necesitas estar concentrado en eso. No necesitas estar concentrado en eso. Hermanos, de que yo les escriba, no necesitan que Pablo les diga nada de esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche? Te avisa, el ladrón te manda un documento y te dice, señora o señor, yo mañana por la noche voy a ir a su casa a robarlo. No nos avisa. Si nos avisara estaríamos preparados para recibirlo. Con un palo, así sea de escoba, pero estamos preparados para recibirlo. No nos va a avisar, mis hermanos. Él nos dice que estemos alertas, que estemos preparados, que estemos preparados, que estemos preparados. Mateo 24, versículo 42 al 44, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahí atrasito lo encontramos. Que velemos. Amén. Dice, velad. Mateo capítulo 24, a partir del 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Estemos despiertos, mis hermanos. Velemos en todo tiempo, mis hermanos. No estemos desprevenidos. Pero sabed esto, dice Mateo, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿A qué nos está invitando? A que estemos en todo tiempo preparados para su venida, preparados para su llegada, preparados para que cuando llegue con voz de arcángel estemos listos. O sea, ¿qué estamos haciendo hoy? Si Jesús llegara en este instante, ¡qué maravilla! Porque estamos en el templo adorando, acabo de pasar una alabanza maravillosa, estamos escuchando, pero Kelly está allá afuera en el balcón y de pronto se queda. ¡Qué peligro! Entonces, velad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si no llega en este instante, ya no llegó, se fue este instante, pero llega mañana, ¿qué estás haciendo tú mañana? Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Qué estás tú haciendo mañana en la universidad? ¿Qué estás haciendo tú mañana en tu casa? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo con tu compañero de trabajo, con tu compañero de universidad, con tu hijo, con tu esposo? ¿Qué estás haciendo tú? Velad. Es estar metiditos en el fogón en todo tiempo. De eso se trata, velad. Volvió Kelly, va a venir y Kelly se va a ir. Amén. Gloria a Dios por Kelly. Así es estar atentos. Entonces la palabra de Dios, como un perfume grato y agradable, nos debe acompañar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Será que cuando Él venga por nosotros nos vamos a ir? Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que debe pasar. Que estemos velando, atentos, seguros. Aceite en la lámpara. Porque Él no le avisó a nadie, ni le dijo a nadie cuándo ha de venir. Porque si por el contrario nos dice cuándo ha de venir, pues yo digo, va a llegar el 5 de junio
del año 2020 a las 7 de la noche, pues yo estoy listo para esa época y en ese momento haré algo para irme con él. Me agarro del santo más duro que haya por ahí cercano y me voy, hago lo que sea. Más o menos, el 5 de junio cumplo años, por si acaso, por eso es que va a venir el 5 de junio. Cumplo años, para los que no sabían, cumplo 47 años. Ahí se los dejo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invita el Señor. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer qué nos dice el texto. Ahí adelantico. Hechos capítulo 1. Capítulo 1, amén. Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿dónde se habían reunido? Les cuento un poco la historia. Ya se iba a ir Jesús, ya iba a irse en la nube, y estaban reunidos ahí los apóstoles y como 500 personas más había mucha gente reunida ahí, no eran solo los 12. Bueno, ahí habían 11, realmente los 12 habían 11 porque luego viene la selección del 12avo, porque tenían que buscar el reemplazo de Judas. Entonces ellos le preguntaron a Jesús, estaban hablando, y le dijeron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 1:7. Solo, amén, el Padre sabe. Yo siempre les he dicho, ¿por qué no ha venido ya? Porque si uno se mete a estudiar la palabra como el estudio, como hicimos todo el estudio de Apocalipsis, hicimos el estudio de Daniel ya 2 veces, uno dice las señales, una cantidad, ¿por qué creen que no ha venido? Otro, habrá uno que me hace la mano, es que el número no se ha cumplido. Porque no quiere que ninguno Perezca, amén, gloria a Dios, amén. De eso se trata, mis hermanos. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Que ninguno perezca. La gracia del Señor, la gracia en la que estamos viviendo es esa gracia extendida, porque Él no quiere que ninguno perezca. Es por eso. Es por el perdido, mis hermanos. Es por el perdido. Y exactamente en el texto nos lo hace ver. Continuemos leyendo a ver qué nos dice la palabra de Dios. No nos corresponde saber lo que solo sabe el Padre. Versículo 8 de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es maravilloso, es tan hermoso. Jesús, ellos le están diciendo, todo esto ¿cuándo va a acontecer? Todo lo que tú nos dijiste, el nuevo reino, todas estas maravillas, nosotros ya queremos estar en el milenio, ya queremos saber de todo esto, ya no queremos estar más con los romanos, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con nada, no queremos nada de esto. Nosotros ya queremos estar es con nuestro rey y gobernando. Y Jesús en su sabiduría tan hermosa se les sale por otro lado, ni siquiera les contesta las preguntas. Dice, vean, muchachos, hermana Amparo y todos aquí reunidos, a ustedes no les debe interesar ni preocuparse saber cuándo esto va a acontecer. Lo que sí deben saber y de lo que sí se deben preocupar y lo que les puso en el hombro es que cuando yo me vaya, porque en ese instante Él se iba a ir en la nube,
va a venir el Espíritu Santo de Dios y recibirán poder para que sean testigos míos en Sabaneta, Caldas, La Estrella, Envigado, Medellín, Bello y hasta el fin del mundo. Entonces les digo, no se preocupen por el coronavirus, preocúpense por ganar almas para Cristo. Amén. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. Que vamos a tener precauciones, sí, claro, porque somos entendidos y la palabra nos manda a ser entendidos. Y si llegó esta peste y nos dice que nos bañemos las manos, pues nos vamos a bañar las manos. Si nos dice que no nos frotemos la cara, pues nos vamos a no frotar. Y una cantidad de indicaciones que están dando, pues no lo hagamos, pues porque somos entendidos. Pero ¿de qué sí nos debemos preocupar? Que si esta es una señal del fin de los tiempos, que esta es una señal de que ya se está acabando el tiempo de la gracia. No se preocupen y no me preocupo por esto. Él nos dice, preocúpese por ser testigos míos. ¿En dónde? En Sabaneta, en Caldas, en La Estrella, en Medellín, en Bogotá y hasta el fin del mundo. Esa es la preocupación y eso es lo que sí debemos hacer. Allá es donde nos llama, a eso es a lo que nos invita el Señor. Les dice claramente, les está preguntando, ellos le están preguntando por una cosa y Él les contesta con otra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él les había dicho ya mucho antes. En Juan les había dicho, cuando yo me vaya, dentro de ustedes correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu Santo que había de venir cuando Él se fuera. Y hoy el Espíritu Santo es el que está morando en nosotros, dentro de cada uno de ustedes, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Vemos cómo categóricamente Él les dice y nos exhorta, nos invita a que no nos preocupemos por estos tiempos. Lo estamos viendo, sí, pero no nos debemos preocupar. En lo que sí nos debe interesar es llevar la palabra de salvación, llevarla a más almas, llevarlos a reconocer que son pecadores y que somos pecadores, que necesitamos y que necesitan arrepentimiento, que necesitamos y necesitan pedir perdón, que por nosotros mismos no podemos recibir la salvación, no podemos recibirla y reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. El único que va a obrar en la vida de nosotros y que ya es un cambio en cada uno de nosotros fue Jesucristo. No fuiste tú, ni fui yo, ni fue mi fuerza, ni fue mi poder, ni mi fuerza de voluntad. No, fue Él, solo Él. Amén. Para yo poder dejar los vicios que tenía, fue haber recibido a Cristo en mi corazón. De lo contrario, no podía haber dejado los vicios que tenía en mi vida. Fue haber reconocido lo débil que era, lo poco poder que yo tenía sobre mi cuerpo y permitir que Él obrara en mi cuerpo. Y empezó a haber un cambio real en mi vida, un cambio real en mi vida, de reconocer que solo Él puede hacerlo, que nosotros solos no podemos hacerlo y que nos vamos a gastar la vida luchando, tratando de cambiar y no vamos a poder hacerlo. Eso es lo que nosotros debemos y en lo que debemos estar interesados en saber. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. En eso es lo que debemos trabajar incansablemente todo el tiempo. Incansablemente todo el tiempo. ¿Va a venir? Sí va a venir. ¿Va a llegar por su iglesia? Sí va a llegar por su iglesia. Un día va a llegar por la iglesia. No sabemos cuál es el día. De hecho,
los antepasados, los antiguos, querían vivir los tiempos que nosotros vivimos. Todo lo que está pasando en estos tiempos es maravilloso. Y la palabra sigue y nos sigue ahondando en todos estos tiempos que estamos viviendo. Entonces nos va a dar esperanza, nos va a dar tranquilidad y seguridad. Nosotros no vamos a estar aquí cuando todo esto acontezca. Mientras esto pase, debemos trabajar en la obra del Señor. Debemos trabajar en la obra del Señor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No nos corresponde nada más hacer. No nos corresponde nada más hacer. Continuemos con el texto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro texto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Esta palabra es muy fuerte, mis hermanos. Lo que dice el texto es demasiado fuerte, mis hermanos. Es demasiado fuerte. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es demasiado fuerte y demasiado doloroso para los que les va a llegar esta destrucción repentina. Nosotros que sabemos de qué se trata, y vamos a profundizar un poco allí, pues vamos a irnos al cielo, a las bodas del Cordero y todo lo que ustedes saben. Cuando estemos en las bodas del Cordero, aquí abajo va a haber ¿qué? Destrucción repentina. Pero es muy doloroso y muy triste para los que se quedan. Entonces la exhortación, como nos lo hace Hechos, la exhortación como nos hace Mateo, y la exhortación inicial que hablamos de Tesalonicenses, es a que no se queden acá, muchos sufriendo de esa destrucción repentina, que muchos podamos llevarlos, ganarlos para Cristo. Pero necesitamos movilizarnos, necesitamos accionar nuestra fe, necesitamos salir de nuestra área de confort, necesitamos ganarnos uno a la vez, mis hermanos, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Nosotros no hacemos campañas donde se convocan miles, es uno a la vez, uno a la vez, nada más. Nosotros necesitamos coger una persona, hablarle de las nuevas de salvación, llevarlo a los pasos que acabamos de hablar, reconocer que somos pecadores, llevarlos al arrepentimiento. Necesitamos que pidan perdón, que reconozcan a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y ganarlos con esto para Cristo, y hacer un proceso con ellos para que sean afianzados en la fe, no para que vengan un domingo a la iglesia y luego nunca más vuelvan, y el hermano que trae a ese hermano a la iglesia cumplió con traerlo ese domingo a la iglesia. No, hasta ahí no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada. A esa persona toca seguirla de cerca, es como un hijo. Un hijo tú no lo sueltas por ahí a la deriva. Un hijo tú sabes qué está haciendo, cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho. Ahí de cerca. Eso es lo que debemos hacer, uno a la vez.
Yo estoy de acuerdo que traigan a la iglesia al que le hablaron ayer, traigan a la iglesia hoy. Eso para mí es transparente. Hay personas que piensan que no es bueno traerlo a la iglesia. Si ayer le hablaste de la palabra, traerlo hoy, porque aquí de pronto la alabanza y como hablamos, que le genera un choque cultural y de pronto no vuelve. No, se va a chocar con la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a confrontar y la palabra de Dios le va a decir lo que le tenga que decir y lo va a convertir si lo tiene que convertir de una vez. La palabra de Dios es la que lo va a llevar a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo, como dice Pablo. Amén. Eso es lo que nos manda y lo que nos dice la palabra. Entonces, este texto y ese versículo 3 es dolorosísimo, porque Pablo está hablando de todas las profecías que ya hemos hablado, de las profecías de Daniel que hemos estudiado, de las 70 semanas de Daniel, de todo lo que va a pasar. Claramente en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y nos toca hacernos sensibles a todos estos temas. Toca que nos duela de alguna manera estos temas. Que nos duela el perdido. Que nos duela el perdido, mis hermanos. Que nos duela el perdido. Porque si no te duele el perdido, tú estás muriendo. Si a ti no te duele el perdido, tú estás muriendo, mi hermano. Y es triste. Tú estás muriendo. Nos debe doler el perdido. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la gran tribulación. Lo que va a venir, destrucción repentina, es la gran tribulación de la que habló Daniel, de la que hablamos en Apocalipsis y de todo lo que va a suceder. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, ¿qué dice? Daniel capítulo 9, 26, 26, amén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y después de las 72 semanas, acuérdense que aquí en este versículo ya han pasado 7 semanas iniciales, o sea que aquí ya son 69 semanas y estamos en la semana ¿qué? 70, la última semana no ha llegado. Vamos a entrar y no hemos entrado en la semana 70. Una semana falta para las 70 semanas, para ser más claros, que es la última semana. La última semana, la que falta de toda la profecía de Daniel. Y de eso es lo que habla Pablo en Tesalonicenses. Vendrá destrucción repentina. Y va a ser terrible. Jeremías también lo habló. Daniel entre el año 605 y 530 antes de Cristo. Y todo lo que habló Daniel, según lo que hemos estudiado, se ha cumplido. Daniel habló de los imperios que han subido y han caído. Y no necesariamente se menciona únicamente en la Biblia. Pueden ir a la historia de la humanidad y van a encontrar que lo que habló Daniel se cumplió. Si se cumplió el imperio babilónico que subió con Nabucodonosor y cayó, si se cumplió el imperio de los medos y los persas que subieron y cayeron, si se cumplió el imperio de los griegos con Alejandro el Grande que subieron y cayeron,
Si estamos en el imperio de los romanos, que no se ha acabado, ¿por qué no se ha de cumplir lo que falta por cumplirse? Se va a cumplir y va a pasar. Así como va a venir Él por su iglesia, también va a venir la destrucción repentina. Entonces debemos urgentemente, con una alarma, empezar a trabajar más fuertemente por los perdidos. Porque se van a quedar, mis hermanos. Se van a quedar y no queremos eso. No deseamos eso. No deseamos que se queden. Jeremías en el año 627 y 580 de antes de Cristo lo habló. Joel entre el 835 y el 800 antes de Cristo lo hablaron. O sea, estamos hablando de miles de años que profetizaron algo que va a pasar, y todo lo que dijeron, mucho de lo que dijeron ya se cumplió. Mis hermanos, se va a cumplir. Va a llegar ese día. Y va a llegar el día que vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Amén. Y vamos a estar allá en esa gran fiesta, en ese gran banquete con nuestro amado. Es maravilloso lo que hay para nosotros. Es hermoso lo que nos espera. Y los que no, mis hermanos, ese es el llamado. Ese es el llamado. Esa es la exhortación. Los que no, el enemigo los tiene engañados. El enemigo los tiene dando vueltecitas y vueltecitas y vueltecitas. Satanás los tiene engañados. Satanás no les muestra la realidad del pecado. No les muestra hasta dónde los puede llevar el pecado. El pecado te va a hacer alejar mucho más de lo que tú creías que te podías alejar. El pecado te va a alejar mucho más de lo que tú creías que te ibas a alejar. El pecado te va a hacer pasar mucho más tiempo en él que el que tú creías que ibas a pasar en él. Y el pecado te va a hacer perder mucho más de lo que tú creías que ibas a perder en él. Tengamos cuidado, mis hermanos. No escuchemos al enemigo. En estos días escuché una aplicación muy buena referente al pecado, de Steven Davis. No sé si lo hayan escuchado. Me gusta escuchar varios predicadores. Entre ellos está Steven Davis, Adrian Rogers, Paul Washer, bueno, muchos. MacArthur, leo libros de MacArthur. Y decía Steven Davis, y era una aplicación frente a esto, que un alumno le dijo: profesor, monté una panadería y estoy haciendo unas donas exquisitas, Claudia. ¿Tú has comido donas? Yo llego al aeropuerto siempre y les traigo donas a mis hijos siempre. Ellos, si no llego a la casa con donas, como que no me abren la puerta, algo así. Me vuelven por las donas. Entonces dijo: monté una panadería y estoy haciendo unas donas exquisitas. Entonces Steven Davis, tú también, Martica, de rica las donas, ¿no? Entonces Steven Davis, ese fin de semana siguiente, se fue para la panadería y se parqueó en la panadería. Y el estudiante muy amablemente, muy astutamente puso un vidrio transparente para que los comensales de donas vieran todo el proceso de la fabricación de la dona. Entonces todos veían cómo hacían de una masa la dona alargadita, y con una máquina le inyectaban el dulce y la inflaban, que quedara redonda. Luego un horno a una temperatura exacta estaba listo para recibir esta dona,
y después de un tiempo y humedad exacta, la dona salía por una bandita y llegaba a la vitrina. Y ahí estaba toda la gente viendo el proceso con esas ganas de comerse una dona. Y llegaba esa dona deliciosa, espolvoreada de azúcar, y pues de mora, o de chocolate, o de fresa, o de chantilly. ¿Quieren dona? Entonces, las personas pues compraban una dona, calientica, rica, deliciosa. Y se comían la dona y no eran tan deliciosas que no alcanzaban a saborearla cuando querían ya otra dona. Entonces pedían otra dona y ellos, llegaba un momento de esta persona que ya lo que le estaba era doliendo la barriga porque ya había comido muchas donas. Así funciona el pecado. ¿En qué momento de todo este proceso tú no debiste haber accedido a la dona, sino viéndolo desde el punto de vista con la aplicación? Cuando llegué a la panadería, cuando me paré en el vidrio a ver todo el proceso, ¿en qué momento tú debiste haber dicho no? ¿En qué momento? Buena pregunta. Y la respuesta es en el momento que el estudiante le dijo que había puesto una venta de donas. En ese momento debemos cerrar nuestro oído, porque el pecado llega ahí, al oído, y susurra. Y ya después de que empieza a caminar ahí, ya el tiempo de retorno va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque Él nos dice en la palabra y nos exhorta qué es lo que debemos hacer. Nos dice y nos exhorta a ganar las almas, pero también nos dice, ustedes y nosotros, ¿qué estamos haciendo mientras Él llega y viene por su iglesia? Porque todo esto va a pasar, mis hermanos, todo va a pasar. Jeremías, Daniel, Joel y el apóstol Juan también lo anunciaron en el Apocalipsis. En Apocalipsis lo mencionó Juan, en el libro de Apocalipsis nos habló del tiempo, los tiempos y absolutamente todo lo que hemos venido estudiando. Habló de los 42 meses, de 2260 días. Todas estas medidas de tiempo hacen referencia a los 3 años y medio de la gran tribulación, de lo que va a suceder. Será el día del Señor, como lo dijo Jeremías. Será el día del Señor. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob hace referencia ¿a quién? A Israel. Jacob hace referencia a Israel. Y va a ser un día, dice Jeremías, tan grande aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Debemos nosotros estar atentos y debe dolernos realmente. Y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere, mis hermanos, es que realmente haya dolor. Y es ese dolor aquí adentro, esa sensación de dolor por los que se están perdiendo, por los que están afuera, mis hermanos. Aquí tuvo Jesús. Debemos trabajar incansablemente por estas almas que no han recibido la salvación. Debemos hacerlo, mis hermanos, porque nosotros claramente no vamos a estar y no vamos a pasar por ese tiempo. Nosotros no vamos a estar y no vamos a pasar por ese tiempo. Nosotros vamos a irnos antes, y la palabra nos lo dice claramente. Continuando con el texto,
de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos, capítulo 5, versículo 4, que es donde estamos avanzando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No pasaremos por la destrucción repentina. Nosotros no vamos a pasar por la destrucción repentina, mis hermanos, pero sí debemos estar muy atentos, debemos estar alertas, debemos estar preparados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Se entiende que estamos con la luz de Cristo. Se entiende que recibimos la luz de Cristo, que somos salvos por Cristo, y por eso no estamos en tinieblas, porque ya estamos en la luz de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos en tinieblas, no estamos en las tinieblas, porque somos hijos de luz. Por el contrario, el mundo está en tinieblas y recibirá la destrucción repentina. El mundo está en tinieblas y recibirá la destrucción repentina. Nuestra tarea, mis hermanos, es evitar en lo posible que muchos reciban esa destrucción. La van a recibir. Es inevitable. Muchos van a recibir la destrucción repentina. Muchos. Pero nosotros no vamos a tener ni a ser parte, tenemos que trabajar, no nos podemos quedar quietos. Sabiendo y teniendo estas verdades, no nos podemos quedar quietos sin hacer absolutamente nada. Debemos trabajar incansablemente, mis hermanos. Debemos evangelizar, mis hermanos. Debemos salir a trabajar. Debemos movilizarnos en ese sentido, con la verdad del Evangelio, con la sana doctrina, con la sana doctrina. Uno pasa por iglesias que hablan cosas tan absurdas y son llenas. El príncipe de la potestad del aire ahí está. Pero ¿saben qué sí saben hacer ellos bien? La tarea evangelizadora. O sea, ellos evangelizan con su mentira. Ellos salen a trabajar. Ellos están agarrando cuanta persona puedan. A una persona que está en una iglesia de estas, con cosas muy absurdas. Hace ya muchos años he leído muchos libros, y entre esos libros de sectas, y ahora estoy otra vez retomando, y son cosas realmente que están fuera del sentido común. O sea, uno dice, esto está fuera del sentido común, pero tiene miles y miles y miles de seguidores. Y yo, amén, tenemos la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino y la luz, nadie va al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús, yo soy la verdad, el camino y la luz, nadie va al Padre sino por fuimos. Y los otros, a donde usted mire, hay iglesias con absurdeces en su cabeza y llenas. Hasta pelean con su familia, pelean literalmente, defienden su mentira
a contra de su familia, y la familia le dice: usted, de verdad que usted está en el absurdo más total, y se van, pelean de frente y dicen: pues no, yo me voy, así me toque ir donde sea, pero yo me paro en la raya, y así ganan gente, porque están convencidos, tienen una convicción, desafortunadamente, de una mentira. Y nosotros, que la palabra nos dice claramente la verdad, no nos duele el perdido, no vamos por ellos, no los acosamos, no los incomodamos, no les decimos, se van a la cantina, no les decimos nada, se van por allá no sé dónde, no les decimos nada, hacemos esto, no les decimos, hasta los acompañamos quizá. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con la verdad de Cristo? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, con la verdad de Cristo? Debemos, mis hermanos, reflexionar. Debemos, mis hermanos, ir a la palabra de verdad. Ir a la palabra de verdad. La palabra es la palabra de verdad. No hay otra. La verdad es una. La verdad es única. No hay más verdad, mis hermanos. No hay otra verdad. Es esta la verdad. No hay otra verdad, mis hermanos. No hay otra verdad, mis hermanos. Es esta la verdad. Debemos trabajar incansablemente. Ellos sí lo hacen, lo trabajan incansablemente, a costa de lo que sea. No les da temor, no les da pena, no les da miedo. Ahí están. Y ganan, y ganan, y ganan, y ganan. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Esa es la verdad, mis hermanos. Por eso Jesús les dijo, por eso mismo Jesús les dijo: no se preocupen por lo que va a pasar, no se preocupen por los sazones de estos tiempos, no se preocupen por el día ni por la hora, no se afanen si ya llegó, si va a venir, no se afanen en qué momento, no se afanen, porque seguramente lo vamos a saber. Los que dicen que ya llegó, los que dicen que en tal fecha, por allá de 1800, están diciendo que llegó. No, allá no es donde tenemos que tener nuestros ojos puestos, mis hermanos. Debemos tener los ojos puestos ¿en qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos es que testificaremos de Él, testificaremos de su nombre, hablaremos de su nombre y hablaremos de lo que Él hizo en tu vida. Tú no necesitas ser un teólogo para evangelizar. Tú no necesitas haberte leído los evangelios y haberlos estudiado a profundidad para evangelizar. Tú lo único que necesitas para evangelizar es contar lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida, los cambios que ha hecho en tu vida. Eso es lo que necesitas, porque lo único que necesita Él es tu boca. Él solo necesita tu boca. Él solo necesita que tú hables de Él, porque el Espíritu Santo de Dios es el que se va a encargar del resto. Es el que se va a encargar del resto, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos amados. Nosotros estamos seguros, totalmente de acuerdo. Estamos seguros. Ya estamos parados donde debemos estar parados. Ya nos vamos con Él cuando Él venga. Pero ahora debemos mirar los que se van a quedar y luchar y trabajar por ellos. Trabajar por ellos, mis hermanos. Trabajar por ellos. ¿Dios quiere que la iglesia crezca? Claro. ¿Dios quiere que la iglesia se multiplique? Claro. Que se multiplique sanamente, que se multiplique bien,
que se multiplique bien, discipulada, bien, doctrina sana. Pero nosotros debemos trabajar y hacer discípulos. ¿Cuál es el lema de la iglesia en este año? Hacer discípulos. A ver, todos miren allá ese menú. ¿Qué dice allá? Hacedores de discípulos. Allá está. Hacedores de discípulos. Nosotros como iglesia, lo que deseamos y queremos es hacer discípulos. Hacer discípulos y ganar las almas es que realmente lleguen a la iglesia y se mantengan en la iglesia y caminando en los pies y a los pies del Señor, caminando a los pies del Señor, sembrar la palabra de Él, sembrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Esa es la tarea, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y vamos a ir de dos en dos. Ya hay dos hermanas trabajando. Estamos con los grupos de GCI los jueves. No dejen de asistir al grupo de GCI los jueves. Ya lo saben. Vayan. Y ahorita les cuento más en los anuncios. Los que quieran empezar a evangelizar, nos lo hacen saber. Ya hay una pareja de hermanas que lo están haciendo también a la forma tradicional, a la forma básica tradicional, evangelizando. Quizá el Señor nos va a multiplicar como Él nos da y nos dice que lo hagamos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pongámonos de pie para orar.